Bienvenidos, señoras y señores, a Confidencia en el Camarote. La libertad es una palabra sagrada, sin duda la frase más cercana a las ilusiones del ser humano. Con esta frase los seres humanos han caminado hacia horizontes de hermandad y de derechos. También es la frase de los sueños, de la justicia y del bien. Pero hoy nos van a hablar de otra libertad que no está en el exterior de nosotros, sino dentro de nosotros mismos. Y esto lo vamos a ver con nuestro querido amigo Antonio Ruiz, y esto será dentro de un momentito. Bien, pues ya estamos en Confidencia en el Camarote y recordarle que estamos con nuestro querido amigo Antonio Ruiz. Hola, Antonio. ¿Qué hay? Buenas noches. Encantado de que estés nuevamente con nosotros aquí, ¿eh? Igualmente. Es un placer tenerte aquí, ¿eh? Es mutuo, es mutuo. Vamos a saludar a nuestras amigas y nuestros amigos que están en el plató, lógicamente saludarles y desearles que tengan un buen programa, porque a eso venimos también, a ver, a escuchar, a aprender y a pasarlo bien. A pasar un también ratito. lo pasamos bien. Bueno, Antonio, el tema que traemos hoy es un tema interesante. Yo creo que has acuñado ahí una posibilidad de programa muy interesante, que es la libertad desde dentro de nosotros mismos, ¿no? La libertad sagrada. Exactamente. Porque lo es. Sí, señor, porque lo es. Pero lo es no solamente en la parte interior que nosotros tenemos que modificar, buscar y tal, sino que es la palabra sagrada por la que han muerto millones y millones de personas. Bueno, cuando uno intenta ser libre sin haber arreglado o haber encontrado la libertad interna, ese enfrentamiento, ese choque con otra cultura, con otra raza, con un dictador, ¿no?, siempre genera dolor. El programa de hoy es la sagrada libertad como algo que uno experimenta desde el interior y que implica o requiere una serie de trabajos, una serie de enfoques que no nos han enseñado nunca a realizarlos, pero que sin embargo existen en la tradición sagrada, y que nosotros tenemos que retomar. Nosotros no podemos vivir indignados, porque la propia indignación nos hace ya daño de por sí. No podemos vivir con miedo, porque el miedo ya es una forma de esclavitud y te incapacita para poder experimentar el amor o vivir desde el amor. No podemos vivir con dependencia, con deseo, con apego, porque si buscamos la felicidad fuera de nosotros, en el momento en que eso que está fuera falta, vas a sufrir. Es lo que hablaba el Gautama, el Buda, sobre el apego, el deseo y el sufrimiento, ¿no? Por tanto, si lo de fuera no me sirve, y si mi mente está estructurada con unas creencias, con unos condicionamientos, con unos implantes, como puede ser el miedo y la culpa, está claro que ni afuera ni a través de la mente yo puedo conseguir lo que es la libertad, ¿no? Entonces, como diría Castaneda, hacen falta unas estrategias en esta existencia para desmontar la mente, que es lo que me hace que perciba la vida desde esa esclavitud, desde esos apegos o desde esos enganches, ¿no? Y esas son las estrategias que vamos a hablar hoy en el programa. Me parece estupendo. Me parece estupendo porque, lógicamente, tu afán de conseguir tu libertad interior puede chocar violentamente con tu afán de luchar por una libertad exterior que ni tú mismo la vas a comprender muy bien si tú no has conseguido primero tu libertad interior, ¿no? Interna, claro. Claro que, por ejemplo, cualquier persona que haya estado en la cárcel, cualquier persona que esté sometida por cualquier sistema en cualquier circunstancia, tiene un anhelo de libertad, pero de libertad para seguir viviendo fuera
y disfrutando fuera, ¿no? Fíjate que la sociedad te castiga con la cárcel y la religión te castiga con el infierno, ¿no? Y son dos formas de condenarte y dos formas de limitar tu libertad. Pero si una persona, estando en el infierno o en la cárcel, encuentra su libertad interior, le da igual estar en el infierno que en la cárcel, porque esa libertad interna es la que te permite trascender cualquier límite, cualquier cadena y cualquier condicionamiento, ¿no? Por tanto, no me sirve enfadarme con alguien que me esclaviza, porque si encuentro la libertad dentro, no necesito esa libertad externa, ¿no? De hecho, es una actitud, es un estado de conciencia. Y además, se puede dar caso, como es tan compleja la vida exterior es tan compleja, se puede dar caso que dentro de la cárcel sea más libre que fuera de la cárcel, porque me ha pasado a mí. Si te pasa a ti, tú me lo cuentas, yo no estoy en la cárcel de momento, pero bueno, por sus hechos los conoceréis, ¿no? Sí, es una actitud, es como la crisis, ¿no? Depende de lo que te encuentres. Si ahí te encuentras que tú puedes hacer cosas que fuera no te dejan hacer, estábamos en un estado de excepción. Fuera no puedes hacer, y te encuentras más a gusto. Más para adentro no te pueden llevar. Entonces estás a gusto. Sí, pero el que tiene que llevarse adentro es uno. Ya. Bien. Sí. Cualquier nivel de libertad, ya sea la libertad de uno mismo, ¿no? Por ejemplo, lo primero que tenemos que encontrar como disciplina o como trabajo interior es la libertad del sueño, ¿no? Castaneda habla de la primera atención como el estado en el que la humanidad vive dentro de un estado de sueño, de inconsciencia, ¿no? Es el mito de la caverna de Platón, ya lo hemos hablado otras veces. De la caverna de Platón nunca. No, nunca hemos hablado de Platón, ¿no? Nunca. Eso es un planteamiento que le escuchamos nosotros hace ya muchos años a Félix Gracia, que cada vez que le parece la utiliza y es maravillosa. Pues... Y la cueva de Platón podría ser un tema interesante que tú explicaras, porque eso tiene mucho que ver con la libertad de la que estamos hablando. Claro, en el mito de la caverna lo que se plantea simplemente es que vivimos enganchados a imágenes, a sombras que creemos que son la realidad. En este siglo esas sombras serían la televisión, por ejemplo, ¿no? Que es una máquina de destrucción masiva, ¿no? En un momento dado. Entonces, claro, ¿qué es el primer desafío que tenemos para ser libres? Salir del sueño. Entonces, para salir del sueño yo necesito primero darme cuenta cuán dormido estoy y qué nivel de hipnosis tengo o de dependencia de los estímulos externos, ¿no? Entonces esa sería la primera libertad. La primera libertad es darme cuenta que estoy dormido, aceptarlo. La hipnosis nos incapacita para darnos cuenta de que estamos inconscientes o dormidos, ¿no? Entonces la primera libertad es decir, bueno, voy a salir del sueño. Entonces hay 4 estados de conciencia. El primero es el sueño, cuando estamos dormidos. El segundo estado de conciencia es la vigilia. Hay que salir de esos 2 estados, que entonces nos lleva a un tercer estado de conciencia, que es el estado de la autoobservación o la conciencia propia, que es de lo que más o menos podemos hablar como primer paso hacia la libertad. El salir del sueño y el encontrar herramientas como puede ser la contemplación, la meditación, cualquier yoga, el Qigong, el Hatha Yoga, como formas de salir del sueño y de recuperar la conciencia de lo que tú eres, ¿no? De cómo tú interpretas la vida, de cómo tú te relacionas con la vida, ¿no? Ese sería un primer paso en la libertad sagrada, ¿no? En la sagrada libertad. Sí, pero además es vital y fundamental, porque es que estamos viviendo una vida que desconocemos totalmente porque nos tienen atrapados desde que nacemos, y también habría que descubrir, para tú encontrar tu libertad, quién eres y tú qué haces aquí en este momento. En el sentido existencial. Pasados de lo que sería aplicándolo esto al mito de la caverna. Salir de la caverna implica quitarte una serie de cadenas, de dependencias, de hábitos que tú tienes. Y solamente puedes darte cuenta de lo que tienes que arreglar, de los hábitos que tienes, de los patrones de conducta que te enganchan a vivir como un esclavo del sistema, por ejemplo, también a través de la técnica de la contemplación. Porque tú a través de la contemplación ves tus pasiones, ves tus defectos, ves tus agregados psicológicos, ves cómo
intentas defenderte, atacar, huir o bloquearte, y empiezas a autoconocerte. Gurdjieff hablaba de la atención como la herramienta de autoconocimiento. Esa sería la segunda libertad, liberarte de tu ego y de tu personalidad, que son los sustitutos de tu vida, porque en realidad al tú identificarte con tu cuerpo por un lado e identificarte con tu personalidad, es el ego el que está viviendo por ti, el que tiene deseo, el que tiene apego, el que tiene enganche. El que manda. El que manda, pero es un sirviente y no puede estar mandando. Está claro. Entonces la segunda libertad, el segundo paso en adquirir tu libertad sagrada sería desmantelar el puzzle de la personalidad, que como herramienta sería el eneagrama, ¿bien? Y desmontando ese puzzle, tú empiezas a ser libre, empiezas a dejar de creer que eres en la personalidad y empiezas a vivir desde el observador, el que contempla, el que es. Precisamente el tema de la observación, el que está observando, precisamente viene de vuelta. Ese es que viene de vuelta ya, el que está observando. Porque ve que las contradicciones humanas, entre unos y otros, las contempla como experiencias que cada cual ser humano está haciendo en ese momento. Y por lo tanto, no declara culpable a nadie, está por encima de, pudiéramos decir, del perdón y del castigo. Claro, una persona que toma las riendas de su vida, al hacerse responsable de ella, ya no se siente culpable y el juez interior lo deshace, ¿no? Entonces ya no culpabiliza a los demás, ni a la vida, ni a tu creador. Ya al hacerte responsable tú sabes que lo que tú siembras es lo que tú vas a recoger. Entonces eso te da una solera, eso te da una sobriedad, ¿no? Entonces repasando, la primera libertad es liberarnos del sueño, ¿bien? La segunda libertad sería liberarnos del ego, de la personalidad. Y entonces, cuando el ser humano es un auténtico revolucionario, que por eso a Jesús lo quitaron de en medio, porque era un revolucionario, porque él dio esos pasos, y además, al llegar al tercero es cuando ya tanto judíos como romanos dicen, este hay que quitarlo de en medio, porque el tercer paso es que tú dejas de colaborar y de mantener al sistema, porque ya te haces individuo, te haces rey de ti y de tu vida, porque te responsabilizas. Y entonces eso al sistema no le interesa. Claro. Personas que sean libres, primero del sueño, segundo de su personalidad y tercero del sistema, son auténticos revolucionarios. Y entonces, imaginaros lo que sería del planeta con un porcentaje grande de personas conscientes, de personas responsables y de personas que no pueden ser encadenados ni a través del sueño, ni a través del ego, ni a través del capitalismo del consumo. Eso sería la auténtica revolución. Y además, como no hay ego, hay amor. Y como no hay mente, hay conciencia. Y una persona que es consciente es amorosa. Y entonces cabe la tolerancia, la compasión, el respeto, y lo que sería auténticamente una humanidad real, no una humanidad de boquilla, ¿no? Está muy bien planteado eso, Antonio, tal como lo estás planteando. Es maravilloso. Pero eso es así. No es de otra manera, ¿eh? Tú tienes esa posibilidad, lo que pasa es que la desconoces, que la tienes, porque el enemigo jamás entrará dentro de ti. Ahí no puede entrar nadie nada más que tú. Claro, pero es que el primer enemigo está dentro de mí, claro, que es mi ego, claro. Es el carcelero. Pero en tu pensamiento, en tu imaginación y las cosas, que ahí no entra nadie. No. Es un templo sagrado que tú tienes, que tú no sabes entrar, bueno, tú sí, que no sabemos entrar dentro, pero que está ahí. Antonio, vamos a parar un momento el programa, pero venimos enseguida. Venga. Bien, pues estamos de nuevo en Confidencia en el Camarote y recordarle que estamos con nuestro querido amigo Antonio Ruiz y estamos hablando de un tema muy interesante que se llama la libertad. Antonio, has escogido un buen elemento. Yo suelo decir últimamente algunas veces que porque en política revolucionaria muchas veces se plantea, tenemos que hacer lo que es revolucionario en este momento. ¿Qué es revolucionario en este momento? Pedir más salario, más libertad, más tal. Yo creo que la revolución del momento es la espiritualidad. Es que por ahí no nos cogen. Eso es lo más revolucionario que hay. Por ahí no nos cogen. Fíjate, cuando
cuando Jesús habla en el Sermón de la Montaña de ser manso, bien, de ser humilde, de ser sencillo, de lo que está hablando es que te centres más no tanto en las necesidades externas como en las que son internas, ¿no? Y después, en la época de los hippies, que a mí me cogió casi ya terminando, pero experimenté ese movimiento energético, se hablaba de las comunas, ¿no? Y se hablaba de una libertad, y se hablaba de que eso era una utopía, y las comunas no funcionaron, porque no porque sea una utopía, sino porque para que haya una común unidad, que es de donde viene comunidad, común unidad, un objetivo común, los niveles de conciencia del grupo tienen que ser afines. No puede haber una persona que está pensando en una historia, otra que está pensando en otra y otra que está en otra, porque esos tres niveles de conciencia, que son respetables, pero son diferentes, no tienen una común unidad. Sin embargo, la utopía deja de ser utopía cuando un grupo de personas con una conciencia común, con un nivel común de conciencia y por tanto de amor, tienen algo puesto en marcha o ponen algo en marcha. Y eso es imparable. Es imparable porque no hay beneficio, no hay miedo, no hay culpa, no hay intereses, no hay ego. Y entonces, como el espíritu nos usa a nosotros para que en este nivel de materia la espiritualidad se pueda encarnar, pero a través de seres conscientes, seres que han soltado intereses. Entonces el sistema no puede con eso. Y a más personas estemos en esa frecuencia, en esa vibración, podemos convertir cualquier utopía en realidad, siempre y cuando vaya a favor del espíritu, evidentemente. Entendiendo también por espiritualidad el simple hecho de ser más consciente, y en la medida en la que eres consciente ser más amoroso. Y insisto en esto, la mente sustituye a la conciencia y el ego sustituye al amor, hasta que no esté hecha la batalla contra y no contra, sino desmantelando y debilitando a la mente y al ego. Todo lo que hablemos de espiritualidad es para nada, es solo mental. Sí, señor. Está en el plano de la psique, ¿no? Pero fíjate si es difícil el tema ese, que el sistema, pudiéramos decir el sistema capitalista, hay que nombrar por su nombre a la gente, incita al ser humano precisamente a la división y al separarse de los demás para conseguir lo que otros hayan conseguido, aunque tú no lo necesites. Claro. En latín, diabolo significa separar. Claro. Por tanto, cualquier acto de separación es diabólico. Claro, pero es que divide y vencerá. O sea, el sistema le interesa izquierda y derecha. Le interesa que estemos divididos en grupos, en sectas, en religiones. ¿Por qué? Porque estando divididos hay posibilidades de enfrentamiento y de confusión. Pero es que cuando uno es consciente, a mí me da igual tener delante a un judío, a un musulmán, a un gnóstico, a un católico o a un cristiano. Es que me da igual, porque si todos están conscientes, todos sabemos que somos hermanos. Y más si hay un pequeño nivel de que todos tienen el mismo hilo conductor con el Creador. Si es que nada más que hay un hilo. Los demás hilos son mentales, son virtuales, son maya, son ilusión, son matrix, ¿no? Pero cuando tú estás con una persona con un nivel afín de conciencia, y lo único que tendríamos que hacer, por ejemplo, es todo lo que estamos aquí, meditar durante un cuarto de hora, y los niveles de conciencia se solapan, se compensan. Y cuando abrimos los ojos y nos miramos unos a otros, lo que estamos viendo es a una parte de ti con otra frecuencia, porque todos juntos somos uno. Hasta que no comprendamos eso y lo experimentemos, toda revolución siempre va a favorecer el sistema, porque se va a pensar en vender armas, en ganar un territorio, en sofocar una rebelión. Si es que no hace falta violencia, lo único que hace falta es conciencia. Y la medida en la que hay conciencia, la sagrada libertad, como parte de la prosperidad, como parte de los bienes del cielo, se otorga, se manifiesta. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo atractivo? Enfadarme, refunfuñar, quejarme, indignarme. Eso es lo sencillo. Fulano de tal no lo entiende nadie. Sí, sí. Separarte, ¿no? Está siempre en contra culpar. de todo. Y eso es lo fácil. Ahora, también es muy fácil levantarte todos los días y antes de empezar el día, tirarte 20 minutitos respirando, relajándote, tomando conciencia de ti, de tus 4 cuerpos. Eso es muy sencillo. ¿Qué pasa? No,
es que me tengo que ir a trabajar, es que tengo que hacer... No hagas nada, si no hay que hacer nada. Si la tierra te da, si no necesitamos muchas cosas que tenemos, si es que un trozo de tierra tú le echas semilla y te da a un pueblo. Pero ¿qué pasa? Que no nos dedicamos a ese no hacer. Siempre estamos buscando una justificación para escaparnos y esa justificación es el mental. Si estás dormido y estás en la mente, nunca vas a ser libre. Por tanto, tenemos que conseguir las 3 libertades. Y entonces cuando el ser humano es un auténtico revolucionario. Pero además es hermano de todo el que está en esa frecuencia. Y el que no está lo respeta, es tolerante, es compasivo. Explica otra vez esas 3 libertades porque lo hace genialmente. Sí, la primera libertad es salir del sueño, que los 2 primeros estados de conciencia son el sueño y la vigilia. Entonces, en la medida en la que tú reconoces que estás dormido, te puedes despertar. Si tú te quedas despierto, ¿cómo te vas a despertar? Estando inconsciente, estando dormido. Entonces, la primera libertad es salir del sueño. La segunda libertad consiste en poner a la mente y al ego en su sitio. Ellos son sirvientes, no son los dueños de tu vida. Y están viviendo por ti. Entonces, ¿qué es la segunda libertad? La segunda libertad es observar cómo funciona mi mente, cuántos tipos de ego tengo y desmontar ese puzzle y sustituir mente por conciencia, ego por amor. Porque el amor es uno, no tiene contrario, pero el miedo y la culpa lo bloquean. Y mi ego es egoísta, no entiende de amor, entiende de quereres, no entiende de compartir, entiende de competir. Entonces, la segunda libertad es poner en su sitio al mental, es poner en su sitio al ego. Y mi ser, lo que habita este cuerpo, es el dueño de este templo. No es el ego, no puede ser el mental. Y por consecuencia, cuando he salido del sueño y he puesto a mi mente y a mi ego en su sitio, entonces soy un revolucionario. Entonces el sistema no puede conmigo. No me puede enganchar, no me puede amenazar mi cuerpo. Pero como soy espiritualidad encarnada en el cuerpo, experimentando la humanidad, pues me pegarán un tiro, pero mi espíritu va a seguir. Nunca me pueden quitar la libertad sagrada. Está claro, porque además la muerte también es una palabra mal utilizada, porque es falso que la muerte no existe, es un proceso de la vida más. Pero ese tema de que tú has hablado de las 3 formas de la libertad, las 3 libertades. Habría que decir, hemos sido creados seres humanos y tal, que somos cuerpo y espíritu, pero yo tendría que precisar ahí un poco más. Primero hemos sido creados espiritualmente y después hemos sido creados materialmente. Claro, somos conciencia que va bajando de frecuencia. Primero la conciencia se convierte en sonido, el sonido en luz, después hay diferentes niveles de energía, podríamos hablar de los chakras, y finalmente es el cuerpo material. Pero el cuerpo material es conciencia densa. Es un instrumento. Claro, tú piensas que somos 99% de conciencia y 1% de materia. Y nos tiramos una gran parte de nuestra vida asustados con la materia, que es un 1%. Y el sistema se encarga de meternos miedo y culpa e informaciones que nos hacen, de alguna forma, engancharnos a la materia, en vez de coger y decir, pues lo suelto todo y me voy a lo que soy, que es un 99% de espíritu, ¿no? De conciencia. Es que nosotros estamos hechos imagen y semejanza, pero estamos sin terminar. Somos un proyecto inacabado. Y el único que puede terminar su proyecto es cada uno de nosotros. Exactamente. Pero sin libertad, sin la verdad que te hace libre, tú siempre eres un esclavo. Si no de tu sueño, eres de tu mente, y si no de tu mente, eres del sistema. Y hasta que no consigas las 3 libertades, por más que medite, por más chikun que haga o yoga, hasta que tú no tomes conciencia de que hay un orden, hay una jerarquía, y la desmonte y la deshaga, esto se hace eterno. Y entonces una vida y otra vida. Y que todo es un proceso. Lo que pasa es que te cuesta mucho trabajo en tu vida pararte para llegar a esa conclusión. Hay un proceso de tiempo del que estamos ahora mismo hablando algunas personas, y aquí en algún programa lo hemos hablado también, que cuando llega la jubilación, llega el momento de que no tienes que trabajar para vivir, y es el momento también
de acelerar ese proceso de encuentro contigo mismo. Es que yo no sé cuándo la muerte va a llamar a mi puerta. Es igual. No, no me da igual. Esta vida es la oportunidad que tengo. Yo no planteo esperar. Yo no planteo esperar. Sí, pero habla de la jubilación. Pero yo digo que cuando llega, el que no utilice ese proceso de tiempo está más perdido que la mano, porque no le va a llegar, ¿eh? Bueno, lo respeto, pero creo que hay que aprovechar cada día, cada momento. Gurdjieff habla de las impresiones como la forma de nutrirte sin tener que comer, o que no sea solo la alimentación la forma de nutrición. Nosotros estamos recibiendo constantemente estímulos sonoros, visuales, a través del olfato, a través del tacto, de la temperatura. Todo eso también nos puede nutrir. Lo que pasa es que cuando estamos dormidos y está la mente de por medio, todos los estímulos que recibimos se dividen en los que me agradan y los que rechazo. Así. Y me estoy perdiendo mucha información que es nutrición también para mí, para yo poder cristalizar mi alma. Entonces no puedo perder en ningún momento. Esto no quiere decir que me convierta en un obsesivo de la espiritualidad. Pero es que ser espiritual simplemente es que si estoy barriendo, estoy barriendo. Si estoy comiendo, estoy comiendo. Si estoy bailando, estoy bailando. O sea, espiritualidad es estar aquí ahora, en el tiempo presente, no en el futuro ni en el pasado, sino en tiempo presente lo que estás haciendo. Y es como el espíritu es capaz de, a través tuya, manifestarse en esta dimensión. No hace falta esperar la jubilación. Los niños... No, yo no he dicho... Ya, bueno, te he interpretado mal. No he planteado cuando llegue la jubilación de tu momento. No, ya, es que... Eso no, claro. Sería asustarse mucho, ¿no? Esperar que llegue ese momento y... Pero hay mucha gente que se encuentra con esa papeleta, ¿eh? Porque aquí había una tradición que decía, a ver si llega la jubilación. Eso era primero. Y después cuando llegaba la jubilación decía, a ver si dura 2 o 3 años. ¿Y yo que no me pienso jubilar nunca, entonces qué? No, yo tampoco. Ni yo tampoco. Yo pienso que el campo de batalla es el día a día. Pero que esto que te estoy diciendo sucedía. Ya. Y yo lo recuerdo de niño, que yo era bastante observador, recuerdo esos temas. A ver si llego después de jubilado 2 o 3 años más. Que la gente era cuando se moría normalmente, ahora llega a los 90 años, ¿eh? Ya. Y ahora ya están protestando algunos porque dicen que vivimos demasiado y gastamos demasiada sanidad, ¿no? Sí, pero también un compañero antes ha dicho que gracias a que hay muchas personas con paga, personas mayores, están manteniendo a los parados de la familia, ¿no? Que es una cosa interesante. Ahora, que viva más tiempo el abuelo y la abuela que tienen paga que los que estamos parados estamos viviendo a costa de ellos, ¿no? Que me parece muy patético, pero bueno, es que está la cosa así. Está muy bien eso también. Yo creo que es el tema clave del ser humano. Todo lo que el ser humano intente de buscar y de encontrar y tal, como no dé con las claves de la espiritualidad, anda mal por la vida. Porque eso además hay una cosa, que tú no la has mencionado, pero vamos, que sabemos que es así, que la persona que es capaz de encontrarse con su propia espiritualidad es mucho más feliz que lo que te ofrece la materia, claro, que es una felicidad mentirosa. Tú consigues el coche nuevo tal, y el coche nuevo los 2 meses ya no le da rabia a la vecina ni nada, ¿eh? Y además lo que quiere es quitarte el coche de encima. La envidia. Sigue siendo igual de desgraciado que antes de tener el coche. Pero lo que te da la espiritualidad, que es el estímulo de haber sido solidario, de haber ayudado a alguien, eso no te lo quita nadie de encima. Es una felicidad que te dura muchísimo tiempo. Es que la paz interior es la auténtica felicidad, no es lo que dependa de algo que esté fuera de ti, ¿no? Sí. Ese sosiego, esa quietud, es lo que te da esa paz y ahí hay felicidad de verdad. Sí. Ahí está la auténtica felicidad. El Félix Gracia suele decir muchas veces que cuando tú entras en ese proceso de la pudiéramos decir, del encuentro con tu libertad, con tu espiritualidad y tal, eso te da una felicidad extraordinaria. Dice, las cosas seguirán estando todas en el mismo sitio, el guardia a la esquina, el tendero con la tienda de Italia, pero tú lo verás todo de una manera distinta. La percepción. Antonio, vamos a parar un momentito, volvemos enseguida. Bien, pues estamos de nuevo en Confidencia en el Camarote y recordarle que estamos con nuestro querido amigo Antonio Ruiz. Estamos hablando del proceso de la libertad y de lo que significa la libertad para los seres humanos, sea en el plano exterior o en el plano interior,
Y Antonio, ahora vienen las preguntas de nuestras amigas y nuestros amigos que están en el plató. Vamos a echarlo. Y la primera pregunta de la base Milá. Hola Antonio. ¿Qué hay? Buenas noches. Buenas noches. Te tenemos de nuevo por aquí. Estamos muy contentos. Quería preguntarte dos cosas. La primera de ellas es, antes hablabas de que las comunas en su día no tuvieron ningún tipo de, digamos, de resultado positivo en la convivencia, y quería preguntarte si las experiencias que se están llevando a cabo actualmente de personas que viven en comunidad, que se reúnen para intentar sobrevivir con los bienes de unos y de otros, ¿cómo ves si eso es una forma posible de reunirse para sobrevivir en el futuro? Eso por un lado. Por otro lado, quería preguntarte... Vamos a ir de una a una, vale, pasito a pasito. Sí, va a ser, por un lado, necesario, y esperemos que sea necesario con conciencia, no a la brava. Me explico. Si vamos a hacer una reunión de personas que vienen huyendo de lo que sea y no tienen un determinado nivel de conciencia, va a fracasar. Si hay en una estructura que soporte la comunidad, porque ya comuna no tiene sentido, es comunidad, y está soportada por un estado de conciencia y de respeto y de tolerancia, seguramente las personas que vayan llegando por jerarquía reciban esa frecuencia y se pueda llevar para adelante esa estructura. Pero a la brava, todos unidos aquí, va a haber siempre enfrentamientos, envidia, recelo, importancias personales, bajas autoestima, y no va a funcionar. Siempre va a haber un choque, siempre va a haber uno que va a trabajar más y uno que va a vivir a costa de que más trabaja. Lo mismo de aquí, pero en una comuna. No funciona. ¿Crees que eso es un medio de supervivencia para el futuro, después de todo esto que estamos viviendo? Con la estructura de personas conscientes y amorosas, incondicionales, vamos. Pero se refiere ella con lo que está cayendo, si eso que sí, hay que empezarlo ya a hacer desde una conciencia, no esperar a que lo que ocurra, que va a depender también de nuestro estado de conciencia. Que eso se está dando ya. Sí, se está dando ya, pero que requiere que haya una conciencia que lo soporte, ¿no? Que no puede estar, yo hago, tú no haces, yo te dije, tú me dijiste, porque volvemos otra vez al enfrentamiento, ¿no? Salimos de Guatemala y nos vamos a Guatepeor. Luego, por otro lado, tomando como parámetro que la base de todo es, como ya nos has planteado, los niveles de conciencia, que eso es lo que marca la diferencia entre la manera de actuar de unos y la forma inconsciente de actuar de otros, pues quisiera que, un poco para que los que nos escuchan lo entendiesen mejor, ¿cuál sería para ti la diferencia entre una anarquía y una libertad? Bien, eso es un programa, pero bueno, haremos una síntesis. Vamos a ver, la anarquía es libertinaje cuando los individuos carecen de conciencia y de un nivel mínimo de amor. Y entonces la anarquía se convierte en destrucción. Tú fíjate que que mente más ego siempre es igual a energía destructiva. Bien, mente más ego igual a energía destructiva. Por tanto, la anarquía sería un caos. Sin embargo, conciencia más amor igual a energía constructiva. Por tanto, por ejemplo, hay una película interesante que es V de Vendetta, donde se ve a una persona que es una anarca. Bien. Y entonces esa película tiene una doble enseñanza. ¿Qué es lo que pasa cuando tú haces las cosas por venganza? Bien. Porque estás en contra de la clase alta, pero porque ellos tienen y tú no tienes, no porque tú tengas un concepto del comunismo, como decía Marx, de compartir, que además lo copia de Jesús, no de Nazaret. Entonces son cosas... Está muy bien. Sí. Entonces, ¿qué es una anarquía? Una anarquía es una utopía, pero repito, de ser una utopía cuando tú no le tienes que decir a nadie lo que tiene que hacer, porque como antes he dicho, si tú eres responsable de tu vida y tú coges la rienda de tu vida, a ti nadie te tiene que decir, oye, que hay que poner ladrillo, o que hay que coger lechuga, o que hay que regar, porque tu propia responsabilidad se suma a las necesidades de la comunidad. Pero
es una anarquía y un libertinaje cuando está carente de conciencia y de respeto, ¿no? Por si te sirve de... Bueno, ahora te va a hacer la pregunta Servando, pero quiero decir una pequeña cosa. Deberíamos de acostumbrarnos a hacer solamente una pregunta y contestar lo más concreto posible, porque si después hay posibilidad, volvemos. Muy bien. Porque se puede quedar alguien sin preguntas. Servando. Bueno, has estado hablando de la libertad, pero la libertad tiene que estar en consonancia con la salud mental de cada uno, de cada individuo. Si no está con una salud mental buena o adecuada, ¿la libertad se coarta o no se coarta? ¿Qué es lo que ocurre ahí? Yo es que no sé mucho de salud mental. Sé de conciencia y sé de defectos psicológicos, como pueden ser los pecados capitales, que son 9, no son 7. No sé, una persona que no está bien mentalmente lo tendría que valorar un especialista de esa área. Y no sé si una persona que está enferma mentalmente puede tener libertad, creo que no, porque si su interpretación de la realidad no concuerda con la de la del grupo o tribu con la que conviva, pues puede poner en peligro la tribu, ¿no? O el grupo. Yo vuelvo a siempre decir lo mismo. La libertad requiere que uno tenga un mínimo de coherencia, un mínimo de honestidad. La coherencia y la honestidad te dan la suficiente impecabilidad como para que tú te hagas responsable y seas libre. No sé si una persona con un determinado desvarío mental puede pensar ni tan siquiera en ser libre. No sé, nunca he estado loco, pero no tanto. Muy bien. Jesús. Sí, Antonio, a lo largo de estos años que tanto se está hablando de las profecías, las nuevas revelaciones, el libro, ¿no te parece a ti que ya está llegando el momento de todos estos cambios de conciencia y que cada vez nos juntamos más personas que vamos buscando esa conciencia? Una profecía está para que no se cumpla. Se va a cumplir en la medida en la que tú entres en el miedo y la identificación. Y quien entra en el miedo y la identificación es la mente, que es la que atrae la profecía. Pero si yo soy consciente y yo tomo las riendas de mi vida y permito que la espiritualidad me use como un canal, como un flujo, a mí me importa un pepino las profecías, porque en el momento en que yo cambio mi enfoque y mi actitud, cambia el futuro. El futuro depende de mi estado de conciencia. Yo no estoy hablando de las profecías desde el punto de vista de miedo, de destrucción ni nada de eso, sino de revelaciones que se nos están enviando. De que va a haber un cambio, pero un cambio positivo, no para destrucción. Ah, sí, yo creo no la profecía de destrucción, sí, ya. Sí, sino una profecía de un cambio de conciencia, de amor, y de las revelaciones que nos están enviando. Ya está aquí, ya está aquí. La buena nueva empezó hace 2000 años, que la transmitió el maestro, y ya a partir de eso, lo que pasa es que ¿de qué sirve que lleguen emanaciones y frecuencias si nosotros estamos todavía con el fútbol, que no lo critico, o con los toros, o estamos con la crisis, o estamos con el dinero, estamos con el hambre, estamos con las bombas atómicas, si estamos todavía en un nivel denso que da predominio al cerebro reptiliano y no estoy en la integración de los tres cerebros, que es lo que permite que las revelaciones sean revelaciones reales y tú las puedas experimentar, hasta que no exista esa metanoia, ese cambio, por más que nos manden aquí en gloria bendita, si tú estás todavía perdido en los desastres o en frecuencias densas, no sirve. Volvemos siempre a lo mismo. En la medida en la que yo soy consciente, soy un canal. Y todo ese fluvio, toda esa revelación es. Pero es porque siempre va a ser, y es, y ha sido. Pero que depende de nosotros. Las gotas del Espíritu Santo están cayendo constantemente. Pero si nosotros en vez de estar alineados, estamos alienados, si en vez de estar Antonio, conectados, pero la pregunta es una respuesta sí o no. Ah, bueno, pues... ¿Estamos en ese ámbito? Es que sí, estamos, pero no es sí o no. El sí o no ya no existe. Hay que aclarar los contextos, ¿no? Pero sí. Bueno, Teresa Dugo quiere hacerte una pregunta. Antonio, has hablado de muchas cosas, todas muy interesantes, pero a mí me gustaría que para los que nos están oyendo y para los que estamos aquí, nos dieras poquitos consejos
de cómo conseguir no hacer. Uf. Porque para mí me resulta muy difícil. Pues mira, ponte a mirar sombras, es un no hacer que describe Castaneda. Cuando te venga un pensamiento, por ejemplo, que te dé mal rollo, hazle una canción al pensamiento, dejas de hacer lo que el pensamiento, la mente te propone. Escucha un manantial o escucha una fuente, escucha a los pájaros, pasea por la playa, vete al bosque, piérdete en el bosque. No hacer es dejar de nutrir y de mantener al sistema, al mental y al ego, y cualquier no hacer es aquello que te deja en babia, ¿no? Te deja ennortado. Ennórtate. Cualquier cosa que te ennorte, que además está en la naturaleza y que coincide con tu naturaleza interior. Eso es la mejor forma. Cualquier técnica de contemplación, cualquier yoga, están orientados a eso. Hay muchas prácticas en el tema ese. Tantas como personalidades. Bueno, Antonio, tenemos que concluir. Muy bien. Porque el programa este tiene ese pequeño problema. Que es límite. Te agradecemos muchísimo que hayas estado aquí con nosotros y además ha tenido, como siempre, hacer un programa brillante, cosas concretas que la gente necesita saber, que necesitamos saber todos. Y tú lo haces muy bien, Antonio, te lo agradecemos muchísimo. Gracias al Espíritu. Bueno, felicitar y saludar a nuestros amigos y nuestras amigas que están en el plató. Espero que hayan tenido un buen programa también. Y después tengo que decir un par de cosas que son inevitables. Una, que todos los que estamos aquí en este programa, pues lo hacemos todo sin ningún interés económico. Este programa que hemos hecho con nuestro querido amigo Antonio Ruiz, después los regalamos las ideas y no pedimos a cambio de ellas nada, porque nadie cobra nada, ni nuestro querido amigo Israel Jiménez, que sin él sería imposible esto, ni con nuestro querido amigo Juan Prieto, que sin él tampoco sería posible la imagen y el sonido, y decirle también a todos nuestros oyentes y nuestros televidentes que la semana próxima pues pueden conectar con nosotros exactamente donde mismo hayan conectado en este momento. Hasta entonces nos despedimos, si Dios quiere. Bien, pues ya estamos en Confidencia en el Camarote y recordarle que estamos con nuestro querido amigo Antonio Ruiz. Hola, Antonio. ¿Qué hay? Buenas noches. Encantado de que estés nuevamente con nosotros aquí, ¿eh? Igualmente. Es un placer tenerte aquí. Es mutuo, es mutuo. Vamos a saludar a nuestras amigas y nuestros amigos que están en el plató, lógicamente saludarles y desearles que tengan un buen programa, porque a eso venimos también, a ver, a escuchar, a aprender y a pasarlo bien. A pasar un ratito. También lo pasamos bien. Bueno, Antonio, el tema que traemos hoy es un tema interesante. Yo creo que has acuñado ahí una posibilidad de programa muy interesante, que es la libertad desde dentro de nosotros mismos, ¿no? La libertad sagrada. Exactamente. Porque lo es. Sí, señor, porque lo es. Pero lo es no solamente en la parte interior que nosotros tenemos que modificar, buscar y tal, sino que es la palabra sagrada por la que han muerto millones y millones de personas. Bueno, cuando uno intenta ser libre sin haber arreglado o haber encontrado la libertad interna,
ese enfrentamiento, ese choque con otra cultura, con otra raza, con un dictador, ¿no? Siempre genera dolor. El programa de hoy es la sagrada libertad como algo que uno experimenta desde el interior. Bienvenidos, señoras y señores, a Confidencia en el Camarote. La libertad es una palabra sagrada, sin duda la frase más cercana a las ilusiones del ser humano. Con esta frase los seres humanos han caminado hacia horizontes de hermandad y de derechos. También es la frase de los sueños, de la justicia y del bien. Pero hoy nos van a hablar de otra libertad que no está en el exterior de nosotros, sino dentro de nosotros mismos. Y esto lo vamos a ver con nuestro querido amigo Antonio Ruiz, y esto será dentro de un momentito. Yo no estoy en la cárcel de momento, pero bueno, por sus hechos los conoceréis, ¿no? Sí, es una actitud. Es como la crisis, ¿no? Depende de lo que te encuentres. Si ahí te encuentras que tú puedes hacer cosas que fuera no te dejan hacer, estábamos en un estado de excepción. Fuera no puedes hacer, y te encuentras más para adentro no te pueden llevar. Entonces estás a gusto. Sí, pero el que tiene que llevarse adentro es uno. Ya. Bien. Sí. Cualquier nivel de libertad, ya sea la libertad de uno mismo, ¿no? Por ejemplo, lo primero que tenemos que encontrar como disciplina o como trabajo interior es la libertad del sueño, ¿no? Castaneda habla de la primera atención como el estado en el que la humanidad vive dentro de un estado de sueño, de inconsciencia, ¿no? Es el mito de la caverna de Platón, ya lo hemos hablado otras veces. De la caverna de Platón nunca. No, nunca hemos hablado de Platón, ¿no? Nunca. Eso es un planteamiento que le escuchamos nosotros hace ya muchos años a Félix Gracia, que cada vez que le parece la utiliza y es maravillosa. Pues... Y la cueva de Platón podría ser un tema interesante que tú explicaras, porque eso tiene mucho que ver con la libertad de la que estamos hablando. Claro, en el mito de la caverna lo que se plantea simplemente es que vivimos enganchados a imágenes, a sombras que creemos que son la realidad. En este siglo esas sombras serían la televisión, por ejemplo, ¿no? Que es una máquina de destrucción masiva, ¿no? En un momento dado. Entonces, claro, ¿qué es el primer deseo? Y que implica o requiere una serie de trabajos, una serie de enfoques que no nos han enseñado nunca a realizarlos, pero que sin embargo existen en la tradición sagrada, y que nosotros tenemos que retomar. Nosotros no podemos vivir indignados, porque la propia indignación nos hace ya daño de por sí. No podemos vivir con miedo, porque el miedo ya es una forma de esclavitud y te incapacita para poder experimentar el amor o vivir desde el amor. No podemos vivir con dependencia, con deseo, con apego, porque si buscamos la felicidad fuera de nosotros, en el momento en que eso que está fuera falta, vas a sufrir. Es lo que hablaba el Gautama, el Buda, sobre el apego, el deseo y el sufrimiento, ¿no? Por tanto, si lo de fuera no me sirve, y si mi mente está estructurada con unas creencias, con unos condicionamientos, con unos implantes, como puede ser el miedo y la culpa, está claro que ni afuera ni a través de la mente yo puedo conseguir lo que es la libertad, ¿no? Entonces,
como diría Castaneda, hacen falta unas estrategias en esta existencia para desmontar mente, que es lo que me hace que perciba la vida desde esa esclavitud, desde esos apegos o desde esos enganches, ¿no? Y esas son las estrategias que vamos a hablar hoy en el programa. Me parece estupendo. Me parece estupendo porque, lógicamente, tu afán de conseguir tu libertad interior puede chocar violentamente con tu afán de luchar por una libertad exterior que ni tú mismo la vas a comprender muy bien si tú no has conseguido primero tu libertad interior, ¿no? Interna, claro. Claro, es que, por ejemplo, cualquier persona que haya estado en la cárcel, cualquier persona que esté sometida por cualquier sistema en cualquier circunstancia, tiene un anhelo de libertad, pero de libertad para seguir viviendo fuera y disfrutando fuera, ¿no? Fíjate que la sociedad te castiga con la cárcel y la religión te castiga con el infierno, ¿no? Son dos formas de condenarte y dos formas de limitar tu libertad. Pero si una persona, estando en el infierno o en la cárcel, encuentra su libertad interior, le da igual estar en el infierno que en la cárcel, porque esa libertad interna es la que te permite trascender cualquier límite, cualquier cadena y cualquier condicionamiento, ¿no? Por tanto, no me sirve enfadarme con alguien que me esclaviza, porque si encuentro la libertad dentro, no necesito esa libertad externa, ¿no? De hecho, es una actitud, es un estado de conciencia. Y además, se puede dar caso, como es tan compleja la vida exterior es tan compleja, se puede dar caso que dentro de la cárcel sea más libre que fuera de la cárcel, porque me ha pasado a mí. Si te pasa a ti, tú me lo cuentas.